Muy bien, jovencitos, muy buenas tardes. Muy buen provecho, gusto saludarlos. Buenas tardes de todos. ¿Qué tal, Wilson? Gusto saludarte. Muy bien, niños, vamos a iniciar la actividad el día de hoy con un pequeño cambio. Fíjense que tengo una laringitis que creo que ya se volvió una laringotraqueitis. Entonces, no sé si oyen mi voz un poquito de ronca. Me pongo a hablar y se me va completamente la voz. Entonces, yo no quiero dejarlo sin dar su clase, entonces platicaba con la licenciada Larisa y le comentaba de mi problema. Entonces, ella me autorizó para que yo hiciera la clase pregrabada. Entonces, yo voy a activar mi video dentro de un ratito. Es lo mismo, exactamente lo mismo, miren, niños. Lo único que está pregrabado, está pregrabada y me van a disculpar porque durante la grabación tuve que tomar algunos espacios para aclarar la voz, pero salió la clase normal. Al terminar la grabación, yo estoy aquí todo el tiempo, cualquier duda. Al terminar lo que es la grabación, vamos a dejar algunos minutos para que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto estoy para servirles. ¿De acuerdo, jovencitos? Disculpen, pero ahí se van a dar cuenta el esfuerzo que tuve que hacer para hacer la actividad. Y me disculpan porque voy a interrumpir en algunos momentos la actividad. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Ok, niños, entonces vamos a iniciar la actividad, vamos a compartir la pantalla. Yo les voy a suplicar, como no estoy directamente viendo la actividad, puede en un momento determinado que se vaya el audio o que se vaya el video. Por favor, si se pasa alguna de esas cosas, me avisan, por favor. Jovencitos, buenas tardes. No sé si hay audio y video, niños. ¿Alguien que me diga, porfis? Sí, doctor, sí, mira. Sí, Muchas gracias, niños, y perdonen, no es que esté cambiando de voz, sino que un poquito con gusto saludarlos. Bueno, hoy vamos a cambiar un poquito la metodología en relación a la actividad. Estoy un poquito afónico, estoy mal, en ese sentido, y me voy quedando sin voz poco a poco, así que me tienen un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Porque me cuesta un poquito la actividad. Semana 21, miren ya la última unidad, ¿ya? Vamos a trabajar lo que es Stevens, octava edición, capítulo 12, y la química, aquí está muy bien explicado del ingeniero Rosoto. Bueno. Ya platicábamos las semanas anteriores de lo que son los fluidos. Los fluidos los dividíamos en dos partes, los líquidos y los fluidos gaseosos. Los líquidos ya los trabajamos la unidad pasada y hoy vamos a dedicarnos a lo que es los fluidos gaseosos. Entonces, recordemos algunas cositas. Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles y unidas también a las paredes de un recipiente. No unidas, sino que están generando presión a la pared de un recipiente. El término engloba a los líquidos y a los gases. En el cambio de forma de un fluido, la posición que forman sus moléculas varía ante una fuerza aplicada sobre ellos, pues justamente fluyen. ¿Qué es fluir? Se mueve. Los líquidos toman la forma del recipiente. ¿Se recuerdan? Les puse yo la semana anterior, les puse varios volúmenes en donde se metía un poquito de líquido y este adoptaba la forma que tenía ese volumen. Que dice manteniendo su propio volumen, mientras que los gases carecen tanto de volumen como de formas propias. Vean acá. Vean ustedes, estas moléculas se están moviendo constantemente y vean, va a adaptar el volumen que lo contiene. Prácticamente que si nosotros vamos aumentando el volumen, el gas se va expandiendo y va adoptando esa característica. No tiene una forma específica y es lo que quieren decir acá, que los gases carecen tanto de volumen como de formas propias. Las moléculas no cohesionadas se deslizan en los líquidos y se mueven con libertad en los gases. Los fluidos están conformados por los líquidos y los gases, siendo los gases mucho menos viscosos. Ok, y vean acá, esto me gustó mucho, por eso
te los puse de esta manera. Bueno, entramos en materia. Perdonen si tengo acceso de tos, pero estoy un poquito afónico y cuando empiezo a hablar un poquito me empieza a disminuir la voz. Entonces voy a hablar un poquito despacio y me tienen un poquito de paciencia, niños, pero tenemos que cumplir con el programa. Entonces tengo que dar mi clase, ¿de acuerdo? Ok, vean ustedes acá. En los gases vamos a manejar varias características, varias variables. Vamos a ver la más presión, temperatura y volumen, ¿de acuerdo? Y dependiendo los cambios de presión, los cambios de temperatura y los cambios de volúmenes, estos se van a modificar dependiendo cuál de ellas se vaya a modificar. Pero una cosa muy importante, la masa siempre va a permanecer constante en lo que vamos a trabajar esta semana. Bueno, dice, un gas ideal es un gas teórico, compuesto de un conjunto de partículas puntuales. ¿A qué se refiere esto? El gas tiene la característica que tiene volumen, tiene presión y tiene temperatura. Y si nosotros modificamos cualquiera de ellas, se van a modificar las otras. Entonces, el gas puede cambiar el volumen y su temperatura muy rápidamente. Entonces, lo que hacen los químicos, lo que hicieron los físicos, es tomar un gas que a ellos le llamaron ideal, que me va a servir a mí como referencia para poder estudiar los demás gases. Y por eso le llaman que es un gas teórico. No existe. Es un gas que nosotros consideramos ideal, perfecto, y que me va a servir de comparación para analizar los demás. ¿De bueno? Está compuesto por un conjunto de partículas. Y vean ustedes, aquí las esferas se están moviendo rápidamente. ¿Por qué? Porque el volumen que las contiene es mucho más grande que la cantidad de partículas que están dentro de ellas. Y la energía cinética que está acumulada en cada una de estas partículas está haciendo que esta partícula se mueva. Y se mueva muy, muy rápido. Y por eso es de que cambia de volumen rápidamente, es muy difundible. Se difunde muy rápidamente un gas, y sus desplazamientos de las moléculas son aleatorias. Vean, niños, las moléculas se mueven sin ningún orden, es aleatorio y no interactúan entre sí. Esa es una de las situaciones ideales que uno quisiera que tuviera este gas. Entonces no va a haber transferencia de energía. El concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Una ecuación de estado simplificada y que puede ser analizada mediante la mecánica estadística. Bueno, ¿qué características va a tener lo que nosotros vamos a llamar un gas ideal? Recuerden, gas ideal es un gas perfecto, es un gas teórico, es un gas que nosotros creemos que así debería de ser un gas. Tiene una baja densidad de sus moléculas. Vean acá. No es muy denso, ¿no? Al contrario, su densidad es muy baja, entonces tiene mucho volumen para que ésta se pueda mover. No existen fuerzas de atracción o repulsión. Las moléculas se mueven de forma aleatoria y una no interactúa con otra. No existe colapso entre las moléculas ni cambios de naturaleza física. Cambios de fase. ¿Qué quiere decir aquí? Que el gas siempre va a ser siempre gas. Recuerden que tenemos tres estados básicos: sólidos, líquidos y gaseosos. Y nosotros podemos transformar un estado sólido al estado líquido y el estado líquido al estado gaseoso. Y lo vamos a analizar la próxima semana. Pero en un gas ideal eso no se va a dar. Eso no se va a dar acá. Las moléculas ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Si nosotros no modificamos la presión, si nosotros no modificamos la temperatura, el volumen siempre va a permanecer igual. Su energía cinética es directamente proporcional a su temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdense que el calor es una forma de energía. Si yo empiezo a calentar un recipiente, esa energía calorífica va a hacer que se convierta en energía cinética en las moléculas que están dentro de este sistema. Entonces, estas moléculas empiezan a moverse más rápidamente. Y al moverse más rápidamente, ¿qué va a pasar? Se frotan unas con otras, de esta manera.
Y al frotarse, cuando ustedes se frotan las manos, ¿qué va a pasar? Aumenta la temperatura de sus manos. Entonces se va a incrementar la temperatura interna de este gas. Esto es lo que quiere decir. Su energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. A mayor energía calorífica, mayor energía cinética, mayor fricción y se eleva la temperatura. Eso es lo que quiere decir. Las colisiones de las moléculas que la componen entre sí o con las paredes del recipiente, porque recuérdense que las moléculas chocan unas con otras y también chocan con las paredes. Son de tipo elástico. Esto quiere que el autor quiere decir de que a la hora de ser elástico no va a haber transferencia de energía. Choca y revira. No hay transferencia de energía. Entonces, esto es lo que se considera como un gas ideal y es lo que vamos a trabajar. Bueno, entonces yo decidí hacerlo un poquito más extenso para que me logren entender qué es un gas ideal. Un gas ideal o un gas teórico es un conjunto de moléculas en estado gaseoso separadas unas de otras de tal manera que no se ejerce fuerzas intermoleculares entre ellas. Quiere decir que están muy separadas, no chocan entre ellas. Se están moviendo, pero no están chocando entre ellas. La condición de gas ideal ocurre normalmente a bajas presiones y altas temperaturas, lo que permite que cada partícula esté alejada una de las otras con el fin de que no interactúen. Recuérdense que cuando interactúan, entonces hay cambio o hay transferencia de energía. ¿Cuáles son las características? Todas están compuestas por átomos o moléculas. ¿Están moviendo? Esas esferas son átomos o son moléculas. Las moléculas del gas se mueven a altas velocidades. Recuerden que tiene energía cinética. Si dos moléculas chocan, se genera un choque elástico, es decir, no hay pérdida de energía, ¿sí? No hay pérdida de energía. Se dilatan, lo que significa que aumentan de volumen con los aumentos de temperatura. A mayor temperatura va a haber mayor volumen de un gas. Son adaptables. No tienen una forma definida, sino que adoptan la forma del recipiente que los contiene. Esto es lo que yo les decía acá. ¿Qué pasa si vengo yo y agarro este recipiente y lo expando? El gas se va a expandir y va a adoptar la forma, el volumen de ese recipiente que lo contiene. Eso es lo que quiere decir. Son compresibles, lo que significa que disminuyen el volumen a medida que la presión aumenta. A mayor presión, el volumen va a disminuir. Y miren, niños, esto es importante. Y aquí se los tengo bien marcados. Volumen, temperatura y presión. Y esas son las tres variables que vamos a marcar. Volumen, presión y temperatura. Ejemplo de ellos, el aire, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el hidrógeno, el nitrógeno. Un gas ideal es un gas hipotético, no existe, es teórico que me sirve de referencia nada más, que permite hacer consideraciones prácticas que facilitan algunos cálculos matemáticos. ¿De acuerdo? Voy a partir de algo que yo conozco para encontrar algo que yo no conozco. Perdonen, niños. Bueno, entonces ahora aterricemos un poquito. ¿Qué es un gas en términos generales? Es aquella materia que tiene poca densidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir poca densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. La masa va a ser pequeña y el volumen va a ser grande. La masa es pequeña y el volumen es grande, entonces permite que las moléculas se muevan unas mucho más rápida y choquen contra las paredes y adopten el medio que los contiene. Por lo tanto, pueden extenderse. Si ustedes agarran un gas, un recipiente, y aumentan el recipiente, el gas se va a expandir, ¿no? Y se va a expandir de modo indefinido. Por lo anterior, es fácilmente compresible y fácilmente expandible. ¿Qué quiere decir esto? Miren, como las distancias que hay entre molécula y molécula es muy grande, yo puedo comprimir este gas. Lo puedo comprimir fácilmente. Y lo puedo expandir también. Porque como tiene mucho movimiento, hay mucha energía cinética interna en esto. Si yo aumento el recipiente que lo contiene, este gas va a adoptar ese volumen de eso. Entonces se puede expandir así como se puede comprimir.
llenando el recipiente que lo contiene. Tiene fácil difusión. Segunda Guerra Mundial. Miren lo que está pasando ahorita con las guerras del Medio Oriente, que están utilizando el sarín. Es muy difundible, se difunde demasiado el sarín. Ustedes veanlo, miren el problema, como les digo, de un gas, ¿cómo se llama este gas que usaron en la Segunda Guerra Mundial? Lo prohibieron a nivel mundial porque como se difunde mucho causaba demasiado problema, tiene mucha difusión. No me recuerdo, ahí me voy a recordar y les voy a contar. Ok, entonces veamos la relación que hay entre el volumen y la mostaza. En un sólido. ¿En un sólido? ¿Perdón? ¿Es el gas mostaza? Sí, es el gas mostaza. Sí. Y el problema del gas mostaza, me imagino que ya sabes lo que estás diciendo, tiene la característica que se difunde mucho. Y es como, por ejemplo, vean ustedes el COVID ahorita, que es como que está en el aire y el aire es un gas, se expande demasiado, demasiado. El sarín y el gas mostaza tienen esa característica. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver algún reportaje sobre este gas, el gas mostaza, y ataca sistema nervioso central. Bueno, ataca todo, 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 todo. Y vino una convención a nivel mundial en donde decidieron ya no producir, ¿cómo se llama? Armas químicas, porque esa es un arma química. Y miren, jovencitos, estamos hablando de situaciones muy reales, pues, muy, muy reales. Y las lesiones que causa esto son tremendas. Y lo peor de todo es que ahí no ven edad, sexo, origen, raza, procedencia, ahí agarra parejo. Y actualmente hay convenciones a nivel mundial y a nivel internacional en donde es prohibido esto. Pero si ustedes se han dado cuenta, a nivel de Medio Oriente, que era lo que yo mencionaba, lo han estado utilizando, lo han estado utilizando. Todo ese tipo como les dijera yo, no quiero entrar en detalles en esto porque la yihad y todo ese tipo de situaciones es bastante complicado, pero sí tener razón, es el gas mostaza. Gracias vos, compañero, muchas gracias. Las moléculas están muy cohesionadas, están muy unidas unas con otras, entonces no hay mucho movimiento dentro de ellas porque el espacio es muy reducido. En el estado líquido, las moléculas están un poquito más separadas. En el gaseoso están mucho más separadas. Y eso hace que las características eso hace que las características físicas del gas, ¿sí? Desde el punto de vista volumen, se pueda comprimir o se pueda aumentar su volumen en función a temperatura o en función de presión. Bueno, presión debido a una columna de fluido. En lugar de fluido, vamos a hablar ahora de gas, un fluido gaseoso. Yo sé que presión es igual a fuerza por unidad de área. Y ya saben ustedes que la fuerza es perpendicular al área. La presión debido a una columna de fluido va a ser igual a densidad, gravedad por altura. La densidad del gas, la gravedad de la Tierra y la columna de gas que estamos midiendo. Yo sé que densidad por gravedad es igual a peso específico y puedo poner mi fórmula en función a peso específico por altura. Y vean, jovencitos, yo les encierro en un entrecuadro aquí de color naranja la altura de la columna de fluido. Y del lado derecho pongo a dos personas, a la misma persona, solo que a una diferentes alturas. Y vean ustedes acá. Esta es la columna de aire que está encima de este alpinista. Y esta es la misma columna de aire del mismo alpinista. Solo que nos damos cuenta de que en la parte más baja, la columna de aire es mucho mayor. Por lo tanto, está generando mayor presión. En cambio, a la mitad de la montaña, ¿qué está sucediendo? La columna de aire que está encima de este alpinista es menor, por lo tanto, la presión que está ejerciendo es menor también. ¿De acuerdo? Ok, entonces, la presión debido a una columna de gas, a una columna de fluido, va a depender de la altura de esa columna. A mayor altura, mayor presión. A menor altura, menor presión de columna de aire. ¿En qué unidades voy a expresar? La presión es fuerza por unidad de área, ¿se recuerda? La fuerza en el sistema internacional es el Newton.
Y el área es metro cuadrado. Todo lo cuadrado es área, todo lo cúbico es volumen. Newton sobre metro cuadrado le voy a llamar Pascal. Sistema MKS, sistema internacional. En el sistema CGS, la unidad de fuerza es la misma. Y la unidad de área, centímetro cuadrado. En el sistema técnico, kilopol, unidad de fuerza, partido unidad de área, metro cuadrado. Y en el sistema inglés, libre, unidad de fuerza, pie cuadrado, unidad de área. Ok. Para que podamos entender y apliquemos lo que es la columna de fluido a un fluido gaseoso, lo tengo de esta manera. Yo aquí tengo, vean ustedes mismos, una pequeña columna llena de un gas. Puede ser nitrógeno, puede ser oxígeno, puede ser aire, lo que ustedes quieran. Pero vean ustedes la densidad aquí abajo. Aquí hay más cantidad de masa y aquí hay menos cantidad de masa. Quiere decir que esta columna de aire, esta columna de gas va a depender de su altura. Y vean acá, del lado izquierdo, lo que explicábamos, explicaba las semanas anteriores. ¿Qué es una atmósfera? Es la cantidad o es el peso del aire, de la columna de aire que está a nivel del mar. ¿Sí? Recuérdense que el aire pesa. Si yo tomara esta columna y la pesara, tiene un peso debido a esta columna. Y decimos que una atmósfera no es más que la presión que ejerce la columna de aire que está a nivel del mar. Y le voy a llamar una atmósfera. Esta atmósfera la puedo pasar al sistema internacional. Al sistema internacional son 101.325 pascales. También lo puedo pasar a milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Equivale a 760 torricelis, que también es muy utilizado, y 14.7 libras por pulgada cuadrada. Son los diferentes factores de conversión que nosotros utilizamos en relación a lo que es una atmósfera. Ahora vean aquí mismo. Si nosotros empezamos a subir, ¿qué va a pasar? Esta línea roja que yo les puse acá es el límite de lo que es la atmósfera. Entonces, si empezamos a subir, a medida que vamos subiendo, la columna de aire que está encima de nosotros se va reduciendo. Supongamos que a una altura de 1500 sobre el nivel del mar, yo quisiera medir cuánto es la presión de la columna de aire. Me voy a dar cuenta que es más o menos 0.83 atmósferas de presión que tenemos a este nivel. Esto es muy importante en medicina, muy, muy importante en medicina, porque hay algunas características físicas, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando de fluidos líquidos, presión sanguínea, densidad de la sangre, puede variar en función en qué parte nosotros estamos. Estamos en Champerico, estamos en Reu, estamos en Mazate o estamos en Quetzaltenango. Van a haber algunas características que son modificadas debido a este tipo de situación. Esto me gustó mucho, mis niños. ¿Qué es presión atmosférica? Es la presión debido al peso del aire. Esta persona supongamos que esta nube está llena de aire, así imaginémoslo, es la presión o es el peso del aire que está encima de nosotros. Y ese peso está ejerciendo una presión en todas las partes perpendiculares a nuestro cuerpo, ¿sí? Son gases y al igual que un líquido, sus presiones actúan en todas direcciones. Quiere decir que no solo de arriba abajo, también a los lados, ¿de acuerdo? Y aquí tengo también algo que también esta gráfica creo que se las puse en un momento determinado cuando estábamos hablando de los líquidos, de los fluidos líquidos. Muy bien. Nuevamente. Esto me llamó la atención. Yo tengo mi pacientito que está muy deshidratado, está perdiendo líquidos muy rápidamente, y lo tengo que hidratar. El problema que tengo es que a la hora de hidratarlo,
Yo tengo que meter la cantidad de líquido cabal necesaria para compensar al paciente, porque si logro subir un poquito más la hidratación, es decir, lo voy a sobrehidratar, puedo hacer un edema agudo del pulmón y ese paciente se va a morir por una insuficiencia respiratoria secundario al edema agudo del pulmón. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos, los pediatras? ¿Qué hace el internista? Meten un catéter a nivel de lo que es la aurícula derecha. En la aurícula derecha la presión es 0 milímetros de mercurio. Entonces sacan un tubito de suero, de esos de suero. El paciente entre cúbito dorsal, lástima, no se me ocurre ponerlo. Hacemos una pequeña U y luego subimos. Y a nivel del corazón trazamos una línea horizontal y ese es mi punto de referencia. 1.000 centímetros hacia arriba son positivos y 1.000 centímetros hacia abajo son negativos. Entonces empiezo a hidratar al paciente. El líquido, la presión en centímetros de agua, porque recuérdense que la manguerita tiene agua, en centímetros de agua no debe de superar el 0. Si está abajo de 0, está deshidratado. Si está arriba de 0, está sobrehidratado. ¿No? Estoy hablando de una presión en centímetros de agua. Entonces, una atmósfera, ¿no?, equivale a 10 metros de agua y a 760 mililitros de mercurio. Nada más que se formen una idea. El año entrante, primeramente, Dios, les voy a explicar ya. Les voy a explicar cómo vamos a trabajar esto en semiología. Y vean acá, también tengo la altura en kilómetros debido a una columna de aire, una columna atmosférica. Vean ustedes, a nivel del mar, valga la redundancia, la presión es muy grande debido a esta columna de aire. Pero a medida que vamos ascendiendo, va a llegar un momento en que la cantidad de aire que está es mínima, entonces la presión va a reducirse. Condiciones normales. Los gases, ya vieron ustedes que los gases, los volúmenes, las temperaturas, las presiones varían de un segundo a otro. Entonces, para poder hacer algún experimento de laboratorio, nosotros tenemos que tener valores estándar, ¿sí?, lo que llaman condiciones normales, y le voy a manejar como CN o STP. CN es condición normal, STP es temperatura y presión estándar, ¿no?, con sus siglas en inglés. Bueno, vean esto, normalmente denominadas condiciones normales o condiciones estándar. Son un conjunto de condiciones normalizadas de la presión atmosférica y de la temperatura, para que las mediciones que vamos a hacer en los laboratorios permitan comparaciones y no vayan a haber ningún tipo de sesgo. Vamos a tomar. Yo voy a trabajar helio. Muy bien. Entonces, lo voy a comparar con argón. Para poder compararlos, voy a trabajar las temperaturas a 0 grados centígrados y a una atmósfera. Entonces, el sesgo va a ser mínimo. Eso es lo que se conoce como condición normal. Entonces, las temperaturas las voy a trabajar en 0 grados centígrados y las presiones en una atmósfera o su equivalente, ¿sí? Ya vamos a platicar dentro de un ratito qué es grado Kelvin, ¿sí?, que es lo que se conoce como temperatura absoluta. Entonces, en condiciones normales, la temperatura la trabajamos a 0 grados centígrados y la presión a una atmósfera o su equivalente. Temperatura y presión estándar. La temperatura la vamos a manejar en grados Kelvin. Cuando trabajemos gases, no vamos a trabajar ni escala Fahrenheit ni escala centígrado. Vamos a trabajar escalas absolutas. ¿Cuáles son las escalas absolutas? En la escala Kelvin, Rankine, Raoult. Ahorita les voy a explicar un poquito de esto. Y la presión va a ser la podemos trabajar en pascales o la podemos trabajar en atmósferas o la podemos trabajar en varias también, ¿no? Varia es una unidad de presión en el sistema CGS. Normalmente la presión atmosférica es 1, pero ustedes se dan cuenta, y lo que yo les digo es que en gases puede varía de un
de una temperatura a otra, de una altura a otra, puede variar. Miren, nosotros hemos trabajado una atmósfera, aquí lo está trabajando como punto 986, 927, 27. Imagínense, décimas, centésimas, milésimas, híjole, ¿no? Trabajémosla como una atmósfera. Normalmente empleadas en informes de volúmenes de gas. Y se mide a 25 grados centígrados. Bueno, platicábamos escala absoluta. Para poder trabajar gases, los vamos a trabajar en escalas absolutas. ¿Qué es una escala absoluta? Leamos. La temperatura absoluta es el valor de la temperatura medida con respecto a una escala que comienza en el cero absoluto. Me interesa mucho que ustedes sepan que es un cero absoluto. Es tan interesante. Cuando estábamos en presencial, yo le decía a los jovencitos, no les definía esto. Les decía, jovencitos, me averigüen qué es un cero absoluto. Y al final se los terminaba diciendo, ¿verdad? Pero el cero absoluto, ¿sí? Es igual a menos 273.15 grados centígrados. Menos 273. ¿Qué es eso? ¿Para qué me sirve? Se trata de uno de los principales parámetros empleados en termodinámica y mecánica estadística. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en Kelvin, menos 273.15, y va a ser 0 grados Kelvin, Ok. Si representamos cómo varía el volumen de varios gases frente a la temperatura, ustedes saben que si yo modifico la temperatura de un gas, se va a modificar su volumen. Si yo modifico el volumen de un gas, se va a modificar su temperatura. ¿Sí? Entonces, si yo modifico la temperatura, se modifica el volumen. Y se los pongo con signos de eliminación. Vemos que sea cual sea el gas estudiado, al disminuir la temperatura, empezamos a bajar la temperatura en escala centígrada, disminuye el volumen del gas. A menor temperatura, menor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Sí? ¿Ok? Vale. Dependiendo de la cantidad de gas usada y del tipo de gas, la línea recta que se obtiene tendrá mayor o menor inclinación. Pero todas cortan el eje a una temperatura de menos 273 grados Kelvin, que equivale a 0 grados Kelvin. Repito, dice, pero todas cortan el eje a una temperatura de menos 273 grados centígrados, que equivalen a 0 grados Kelvin. ¿Qué es esto? Se los pongo aquí en el lado derecho. Miren, el eje X y el eje Y. El eje X vamos a medir la temperatura en escala centígrada. Y en el eje Y el volumen. ¿Sí? El volumen. Pero vean ustedes lo que pasa. Tengo tres muestras diferentes. ¿Sí? La muestra 1, la muestra 2 y la muestra 3. Y empiezo a disminuir la temperatura en escala centígrada. Estas empiezan a disminuir en línea recta. Pero llega un momento en que todas las muestras que se van a manejar se unen en un punto en menos 273 grados centígrados. ¿Qué dice acá? Vean, analicen la gráfica. El volumen, 0. Dice, cuando un gas, ¿cómo se llama? Aumenta su temperatura, las moléculas del gas empiezan a moverse por su energía cinética que tiene. Y al moverse, se expande el gas, ¿de acuerdo? A mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, el volumen va disminuyendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si disminuye la temperatura, disminuye la velocidad, llega un momento en que en el menos 273 teórico, ya no se va a mover las moléculas de gas y el volumen va a ser. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Eso es teórico, por eso aquí se lo puse de color azulito, teórico. Repito. Cuando nosotros tenemos varias muestras de gas y les empezamos a disminuir la temperatura y llegamos a menos 273, todas las muestras se unen en ese punto, con un volumen C, y las moléculas dejan de moverse. Eso es lo que se conoce como cero absoluto y es 0 grados Kelvin.
Bueno, es la temperatura teórica más baja que se puede alcanzar y se define como el punto en que las moléculas de cualquier material dejan de moverse. Corresponde a una temperatura de menos 273.15 grados centígrados o el 0 grado Kelvin, lo que se conoce como el cero absoluto. ¿De acuerdo? Miren, miren qué interesante, jovencitos, esto, para que lo analicemos. Bueno, esto quiere decir que la temperatura, menos 273, el volumen de un gas sería 0 litros. No hay volumen. Recuérdense que cuando la temperatura disminuye, el volumen disminuye también. Y a menores temperaturas, el volumen sería negativo. Interesante, ¿verdad? Imagínense, pónganse a pensar ustedes un volumen negativo. ¿Qué es un volumen negativo? Es evidente que el volumen de un gas o de cualquier cosa no puede ser cero o negativo. Así que menos 273 grados centígrados es la menor temperatura posible, imposible de bajar. Inclusive yo diría que imposible de bajar. Esto es relativo. Pues. Es relativo. No voy a entrar en detalles. Si la temperatura en grados centígrados le sumo 273, obtendré una escala de temperaturas que siempre serán positivas. La escala Kelvin, ya que nunca podrá tener temperaturas menores de 273. Quiere decir que la escala Kelvin siempre va a ser positiva. Se denomina Rankine a la escala de temperaturas que se define midiendo en grados Fahrenheit. Si yo voy a trabajar la escala centígrada, la relaciono con la escala Kelvin. Si yo voy a trabajar la escala Fahrenheit, la voy a relacionar con la Rankine. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahorita voy a explicar. Se denomina Rankine la escala de temperatura que se define midiendo los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. Quiere decir que si a mí en un gas me dan grados centígrados, le tengo que sumar la constante 273 para trabajar la escala absoluta en Kelvin. Si yo estoy trabajando mis gases en grados Fahrenheit y tengo que pasar a escala absoluta, le tengo que sumar 460 a la escala Fahrenheit para que me quede escala Rankine. ¿De acuerdo? Entonces, la escala centígrada la relaciono con Kelvin. Y la escala Fahrenheit la relaciono con Rankine. ¿De acuerdo? Cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento. Todos los gases tienden al mismo comportamiento. Disculpe, Jorge. Pero bueno. Bueno. Cero absoluto o menos 273.15. Es la temperatura más baja posible, inalcanzable en la práctica y supone la ausencia casi total de movimiento de las partículas de un sistema. Ya las moléculas no se van a mover. Dicho sistema no se detiene del todo porque incluso en el cero absoluto siempre quedaría una energía residual llamada energía del punto cero. Y estas son otro tipo de temperaturas que existen. Tenemos la más conocida para nosotros, que es la escala centígrada, la Fahrenheit, la Kelvin, que se utiliza muchísimo, principalmente en procesos industriales, Rankine y Reaumur. Bueno, entremos entonces ahora con lo que es la ley de los gases ideales, la clase del día de hoy. Bueno, tenemos tres leyes básicas cuando vamos a trabajar lo que es un gas ideal, que ya lo definimos: la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Boyle. Y la ley de Avogadro, que únicamente la voy a mencionar porque en química ustedes ya la manejaron. Cuando hablamos la ley de los gases ideales, vamos a trabajar presión, volúmenes y temperaturas. Son las tres variables que vamos a modificar. Y a partir cuando estamos modificando cada una de ellas, dependiendo cuál de ellas sea constante, así va a ser
la fórmula que nosotros vamos a trabajar. Y tenemos tres leyes, la de Boyle, la de Charles y la de Gay-Lussac, que es la que vamos a platicar dentro de un momentito. Y empecemos primero con la primera ley, la ley de Boyle. Bueno, tres variables: temperatura, volumen y presión. En el caso de Boyle, vamos a tomar la temperatura como constante, es decir, no se va a modificar. Y aquí se le llama proceso isotérmico. Isos igual, térmico, temperatura. ¿Okay? ¿Qué dice la ley de Boyle? Dice, a temperatura constante. Cuando yo hablo de temperatura constante, quiere decir que la temperatura no se va a modificar. Si trabajamos en 25 grados centígrados, todo el proceso va a ser a 25 grados centígrados, ¿de acuerdo? El volumen de una masa dada de gas. La masa tampoco se modifica. Vean ustedes acá. Tengo 3, tengo 6 moléculas. Supongamos que esas 6 moléculas es la masa de este gas. Vean acá, aquí hay 6, aquí hay 6 y aquí hay 6. No se modifica. Entonces, en el caso de la ley de Boyle, la masa va a ser constante, igual que la temperatura. Entonces, a temperatura constante, el volumen de una masa dada de gas ideal varía inversamente proporcional con la presión. Inversamente proporcional quiere decir que reduce. Directamente proporciona que incrementa, que aumenta. Okay. Con la presión a la que se somete un gas. Ok, aquí la tengo. Está en este recuadro de color celestito. El volumen final. Ya saben que sub 2 es final y sub 1 es inicial. El volumen final de un gas es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Reduce. Bueno, vean ustedes, aquí la presión está dividiendo. Entonces, si yo divido esta cantidad dentro de 1, la divido dentro de 5, la divido dentro de 10, a medida que voy aumentando el valor de la presión, el volumen va disminuyendo. Eso es inversamente proporcional. A mayor presión, menor volumen. Y vean, lo pongo aquí en una gráfica para explicarlo un poquito mejor, para que lo entiendan. En el eje de las 10 tengo la presión en atmósferas y en el eje de las X tengo el volumen en litros. Ok. Vean ustedes, aquí tengo la presión de una atmósfera. Este volumen es debido a la presión de una atmósfera. Vean, este es el volumen. A medida que yo voy a incrementar la presión, ¿qué pasa con el volumen? Voy a incrementar la presión a 2 atmósferas. ¿Verdad? 1, 2. Pongamos que estas pesas, cada una pesa una atmósfera. Aquí tengo una atmósfera, voy a tener un volumen de 4.5 litros. Pero ¿qué pasa si yo vengo y le pongo 2 atmósferas de presión? ¿Qué va a pasar con el volumen? Se va a reducir a 2 litros. A mayor presión, menor volumen. Si aumento, y vean ustedes, le pongo una presión de 4 atmósferas. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa con el volumen? Se reduce ¿a cuánto? A 1 litro. A mayor presión, el volumen se reduce. Es inversamente proporcional. Mayor presión, menor volumen. Y la fórmula que me define la ley de Boyle es la que tengo aquí en este recuadro de color blanco. Sub 1 es inicial, sub 2 es final. Perdonen que no hable muy fuerte, pero no puedo. No puedo. Si yo despejo, la presión que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que la presión es inversamente proporcional al volumen. A mayor presión, el volumen se reduce. Ahora, veámoslo desde otro punto de vista. La masa y las temperaturas van a permanecer constantes, entonces no la voy a tomar en cuenta. ¿Qué sí voy a tomar en cuenta? La presión y el volumen. La temperatura permanece constante y el número de masa permanece constante también. Veamos. Entonces, ¿qué pasa si yo incremento la presión? Vean con la presión. Empieza a incrementar la presión, ¿qué pasa con el volumen? Se reduce. Si yo disminuyo la presión, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta. Y aquí lo tengo en gráfica. A mayor presión, el volumen se va reduciendo. ¿Sí?
A mayor presión, el volumen se va reduciendo. Entonces leamos. Para una cierta masa fija de gas a temperatura constante, al aumentar el volumen, aumentamos el volumen, ¿qué pasa con la presión? La presión del gas disminuye. Miren otra vez. Aumenta la presión, ¿qué pasa? Aumenta el volumen, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Al contrario, al disminuir el volumen, la presión del gas aumenta. ¿Sí? Y aquí lo pueden ver ustedes. Disminuye, pero la presión aumenta. Dice que el volumen final de un gas es inversamente proporcional a la presión. Bueno, ley de Gay-Lussac, el proceso isocórico. Isos igual. Córico, estamos hablando de volumen. Dice, a volumen constante, la presión de una masa de gas varía directamente proporcional con la temperatura. Directamente proporcional quiere decir que incrementa. Veámoslo acá. Yo tengo, este es el eje X, temperatura, y eje Y, presión. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura? Vean acá. Vamos a aumentar el calor, la cantidad de calor, energía calorífica. Esta energía calorífica ingresa a las moléculas como energía cinética. La energía cinética hace que estas moléculas empiecen a frotarse unas con otras, hacen esto. Y al hacer esto empieza a aumentar la temperatura. Calor y temperatura, dos cosas diferentes. Y al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Aumenta la temperatura y como tenemos un volumen constante, la presión se va a incrementar. A mayor temperatura, mayor presión. Este es el caso típico de la olla de presión. Ustedes agarran la olla de presión, echan los frijolitos, echan agua, cierran la olla de presión. A la hora de cerrar la olla de presión, ¿qué están haciendo? Colocando un volumen constante. Lo ponen sobre la estufa, ya prenden fuego. Y empieza la temperatura a aumentar. ¿Sí? Al aumentar la temperatura, en eso empieza a silbar la olla de presión. ¿Qué quiere decir? Es que aumentó la presión interna del gas. ¿Sí? Ley de Gay-Lussac. Dice, la presión de una masa dada de gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta. Perdón. La presión final de un gas varía directamente proporcional a su temperatura absoluta. Recuerden que sub 2 es final. Si yo incremento la temperatura acá, ¿qué va a pasar? La presión se va a incrementar. ¿Sí? Si yo aumento la temperatura absoluta, la presión se va a incrementar. La temperatura es directamente proporcional a la presión. A mayor temperatura, mayor presión. Y la fórmula que me define la ley de Gay-Lussac es presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. Veámoslo con otro ejemplo diferente. Vean ustedes, la masa y el volumen. Miren acá, este volumen no se va a modificar, pero vean, la temperatura y la presión sí se modifica. Una cosa muy importante, el calor y la temperatura son dos cosas diferentes. Bueno, veamos, ¿qué es lo que ocurre? Para una cierta cantidad de gas, a volumen constante, al aumentar la temperatura, ¿qué pasa si yo aumento la temperatura? ¿Ven? 200, 300, 350, 400, ¿qué pasa? La presión del gas aumenta. Aumento la temperatura y la presión va a aumentar. Disminuye la temperatura disminuye. ¿No? Y al disminuir la temperatura, la presión del gas disminuye. Es decir, la presión es directamente proporcional a la temperatura. La presión final de un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. A mayor temperatura, mayor presión. Ley de Charles. Proceso isobárico. Isos igual. Bárico, presión. A presión constante, es decir, la presión no la vamos a modificar. El volumen de una masa de gas varía directamente proporcional a la temperatura. ¿Sí? El volumen final de la masa de un gas varía directamente proporcional a su temperatura. Vean acá. Volumen y temperatura en escala Kelvin. Okay. Empezamos acá. Un
volumen de 0.5 litros. Aumentamos la temperatura. Y al aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar con el volumen? Se va a ir incrementando. A mayor temperatura, mayor volumen. A mayor temperatura, mayor volumen. ¿Sí? Directamente proporcional. ¿Sí? Entonces dice, el volumen final de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. A mayor temperatura va a haber mayor volumen final. Lo mismo. Ahora aquí la presión ya permanece constante. La masa permanece constante. Vamos a cambiar la temperatura. A mayor temperatura, cuando sube la temperatura, el volumen va a subir. Cuando disminuye la temperatura, el volumen disminuye. Entonces dice, para una cierta masa fija de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen de un gas aumenta directamente proporcional. Bueno, el volumen final de un gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Ley universal de los gases. Perdonen por esto, niños. Perdonen. La ley universal de los gases dice, la presión, volumen y temperatura inicial va a ser igual a la presión y volumen, temperatura final de un gas. Esta es la ley universal de los gases. ¿Por qué se llama ley universal de los gases? Porque me resume las tres leyes anteriores. Por ejemplo, hablemos de la ley de Boyle. Ya saben ustedes que la ley de Boyle dice a temperatura constante. Y si ustedes se dan cuenta, aquí no tengo temperatura. ¿Por qué no tengo temperatura? Porque es constante. Entonces no me va a interferir. Entonces veamos qué pasa con la ley universal. Si yo quito la temperatura, porque va a permanecer constante, ¿qué me va a quedar? Presión 1, volumen 1 es igual a de 1, a la presión 2, volumen 2. Me queda la ley de Boyle. Veamos qué pasa con la ley de Charles. La ley de Charles dice a presión constante. Quiere decir que como presión va a permanecer constante, no la tomamos en cuenta. Quitemos esta presión y me queda volumen 1, temperatura 1. Volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2. Volumen 2, temperatura 2. Y por último, la ley de Gay-Lussac. A volumen constante. La ley de Gay-Lussac es volumen constante. Entonces, quitemos el volumen de la ley de Boyle. Si yo quito el volumen, me queda presión 1, temperatura 1. Presión 2, temperatura 2. Y me quedó la ley de Gay-Lussac. Por eso se llama la ley universal de los gases, porque prácticamente esta fórmula me resume las tres leyes anteriores. Y alguien me va a decir esto. Si la última vale por las tres primeras, ¿por qué tengo que aprender las cuatro? Miren, niños, era lo que yo les decía. Para mí es muy fácil decirles, bueno, son cuatro fórmulas, esta y esto, apréndanselas de memoria. Y ya en el examen tienen su chivito, lo sacan y se acabó la situación. Pero lo que yo quiero es que ustedes aprendan. Pero no que aprendan física, sino que aprendan a estudiar. Que lo aprendan a analizar, ¿de acuerdo? Entonces, la ley universal de los gases me resume las tres leyes anteriores. Lo que es la ley de Boyle, lo que es la ley de Charles y lo que es la ley de Gay-Lussac. Bueno. Ley de Avogadro. Esto solo lo voy a mencionar. No vamos a trabajarlo en esta semana porque esto es química únicamente, como nada más como para que ustedes, solo para recordar. La ley de Avogadro dice, volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de moléculas. Punto. Ahí está. Eso es. Su fórmula es esta. Y se las pongo en una forma gráfica para que ustedes la analicen. Ustedes me pueden enseñar mucho mejor que ¿cómo se llama? Que yo. ¿Sí? Y la constante de los gases, el número de Avogadro, es un valor, que es la misma palabra, entonces es constante. Y por último, tenemos la densidad o el peso específico de un gas.
Yo prefiero manejarlo de esta manera. Miren, niños, ya saben que sub 2 es inicial y sub 1 es inicial. 2 final, 1 inicial. La densidad final de un gas es inversamente proporcional a su temperatura absoluta y directamente proporcional a su presión. Hablo final. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Si yo incremento la temperatura de un gas, la masa del gas va a mantenerse constante, esa no se vaya, pero el volumen se va a incrementar. Y al incrementarse el volumen, ¿qué pasa con la densidad? Disminuye. Bueno, es inversamente proporcional. Hablemos de la presión final de un gas. Si yo tengo un recipiente, una masa de gas, y la comprimo, ¿qué va a pasar? El volumen disminuye, pero la masa del gas se mantiene. Entonces, la densidad se vuelve mayor, directamente proporcional. Entonces, yo digo, la densidad final de un gas es inversamente proporcional a su temperatura absoluta y directamente proporcional a su presión final. ¿De acuerdo? Algunos libros lo manejan la densidad como D, otros lo manejan como ρ. Se las puse de las dos maneras. Bueno, ahora leamos. Cuando el volumen de una masa determinada de gas aumenta, la masa por unidad de volumen, es decir, la densidad, disminuye proporcionalmente. Por lo tanto, la densidad de un gas varía inversamente proporcional con su volumen. Se deduce, por tanto, que la densidad final de un gas, varía inversamente con la temperatura y directamente con la presión. Y es como lo se describe de esta manera. ¿De acuerdo? Yo lo manejo en función a la fórmula. Para mí se me hace más fácil entender la fórmula porque a veces leo y no entiendo lo que me quieren dar a entender. Entonces, en fórmula yo manejo la fórmula en función a lo que yo creo, cómo la estoy interpretando. Por supuesto, se tiene que tener bases para poder hacerlo. No es nada más ir a leer una fórmula. Bueno, muy bien. Eso es lo que tenemos para teoría. Vamos a empezar a trabajar un poquito de lo que es los problemas sencillos, fáciles. Calcular la diferencia. Denme un minuto. Bueno, entonces, para poder resolver los problemas, lo primero que hacemos es leemos el enunciado. Calcular la diferencia de presión entre la tapa y la parte superior de una vasija de 76 centímetros de profundidad llena a 25 grados centígrados primero la llenamos con agua y luego con mercurio. La densidad absoluta del mercurio a 25 grados centígrados es de 13.53 gramos por centímetro cúbico y el agua a 0.997 gramos por centímetro cúbico. Aquí me llama la atención esto. Yo les enseñé que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿se recuerdan? Y es lo mismo que yo les decía, los gases son muy inestables. Demasiado inestables. Dependiendo de dónde lo miran, así va a ser el valor. Posiblemente aquí la presión o la temperatura se modificó algo y eso es lo que hace este cambio. Por eso es que estamos trabajando lo que se conoce como los gases ideales, ¿no? Los gases teóricos. Muy bien. Ok, ¿qué tenemos? ¿Qué me dan? Dice, calcular la diferencia de presión. Están viendo la presión entre la tapa y la parte inferior de una vasija que tiene una profundidad de 76 centímetros. Y está a 25 grados centígrados. Primero la vamos a llenar con agua y dice que la densidad va a ser de 1 gramo por centímetro cúbico. Vamos a trabajar la densidad como 1 gramo, 1 gramo centímetro cúbico. Y mercurio 13.53 gramos por centímetro cúbico. Ok. Bueno.
Primero sistema. Estamos trabajando centímetro, 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 gramo, gramo. Estamos trabajando en el sistema CGS. Fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a utilizar? Siempre es importante que ustedes tengan su formulario, porque eso les va a servir de guía y ustedes lo pueden sacar en su examen sin ningún problema, solo las fórmulas. Ok, aquí tengo la fórmula de presión debido a una columna de fluido en función a su densidad, y aquí tengo las leyes de los gases ideales. Ok, entonces me doy cuenta que me están pidiendo presión, tengo altura, y me dan la densidad. Entonces la fórmula que voy a utilizar es igual: densidad, gravedad por altura. La densidad del gas, la gravedad y la altura de columna de fluido que voy a investigar. Bien, empecemos con agua. La presión es igual a densidad, gravedad por altura. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. La gravedad en el CGS, recuérdense que gravedad en el NKS internacional 9.8, en el CGS 980, en el inglés 32.2. Cuidado, no se les va a olvidar. Entonces, la densidad 1 gramo por centímetro cúbico, me la dan acá, del agua. La gravedad en el sistema CGS 980 centímetros segundo al cuadrado. Y la columna, la altura de columna de agua es de 76 centímetros. Ok. 1 por 980 por 76 me da 74.480. ¿De dónde sale la DINA? Este gramo lo multiplico por centímetros, lo divido entre segundo al cuadrado, me da 10. Me quedó centímetro cúbico. Y aquí centímetro. Este centímetro está multiplicando y estos centímetros cúbicos se están dividiendo. Entonces, este centímetro me elimina acá y 1 y me queda centímetro cuadrado. Tiene centímetro cuadrado. Bien sencillo. Fácil. ¿Qué pasa con la columna de mercurio? Bueno, la misma fórmula, porque me están dando la densidad del mercurio. La densidad del mercurio 13.53 gramos por centímetro cúbico, CGS. La gravedad en el CGS 980 centímetros segundo al cuadrado. La columna de mercurio es de 76 centímetros también. Ok. 13.53 por 980 por 76 me da 1.01 exponente a la 6. Gramo, centímetro segundo al cuadrado, DINA. Centímetro cúbico y centímetro, este centímetro me elimina y me queda centímetro cuadrado. 1.01 exponente a la 6 DINA sobre centímetro cuadrado. Una cosa importante, niños, es lo pueden expresar de esta manera, en potencia base 10, o lo pueden expresar en esta forma. Una cosa importantísima es, dependiendo cómo lo pidamos en el examen. ¿De acuerdo? Si se lo pedimos en potencia de base 10, ustedes me lo hacen de esta manera. Y si no, entonces me lo dejan como lo pidamos en el examen. Esta es, como siempre, mi problema solo requiere resuelto a mano. Una masa de oxígeno ocupa 5 litros. Vean acá. A ver, litros, ¿a qué sistema pertenece? Bajo una presión de 740 milímetros de mercurio. ¿A qué pertenece milímetros de mercurio? Determine el volumen de la misma masa de gas a presión normal. Muy bien. Veamos, ¿qué da? ¿Qué bien? Una masa de oxígeno ocupa un volumen de 5 litros a una presión de 740 milímetros. Determine el volumen. Entonces me piden volumen. Me están dando el volumen inicial, por tanto sub 1, y me están pidiendo el volumen final, entonces es sub 2, a la presión normal. Presión normal. Una cosa importantísima, niños. Hablábamos de sistema. Si a mí me dan litros en el volumen, en el otro volumen me tiene que quedar en litros. Si la presión está en milímetros de mercurio, la otra presión la tengo que trabajar en milímetros de mercurio. Bueno, si me la dieran en atmósferas, la trabajo en atmósferas. Si me la dieran en pascales, la trabajo en pascales. Bueno, presión normal, ¿qué es presión normal? En condiciones normales, o STP, la presión es una atmósfera. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí no me dieron atmósferas, me dieron milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio,
Entonces, el valor que yo voy a trabajar para introducirlo dentro de la fórmula es milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio, milímetros de mercurio y litros. Y la respuesta me va a quedar en litros. ¿De acuerdo? Ok. Ahora me voy dando cuenta. Dice, tengo volumen, tengo volumen y tengo presión. De las tres variables de las leyes de los gases, ¿cuál es la que me falta? La temperatura. Y si me falta la temperatura, quiere decir que si no la mencionan es porque la temperatura está constante. Y cuando la temperatura está constante, ¿qué ley es la que vamos a trabajar? La ley de Boyle. ¿De acuerdo? Tengo ¿cómo se llama? Mis fórmulas. La ley de Boyle, se dan cuenta que no tengo incluida la temperatura, por lo tanto la fórmula que voy a utilizar, presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Es la ley de Boyle. Miren qué sencillo, jovencitos. Es que es bien sencillo. Muy bien. Trabajémosla. Entonces, ¿qué me están dando? Me están dando volumen inicial, me están dando presión inicial y me piden volumen final. Por lo tanto, me espejo. Como me están pidiendo volumen final, la presión que está multiplicando, ¿qué va a pasar? Va a pasar a dividir. Entonces me queda, el volumen final del gas va a ser igual a la presión inicial por el volumen inicial dividido la presión final. Introducimos valores. Ordenamos. Este volumen final lo pongo del lado izquierdo y mi fórmula la pongo del lado derecho. Ahora introduzcamos valores. Volumen final va a ser igual. Presión inicial, 740 milímetros de mercurio. Volumen inicial, 5 litros. Presión 2. La presión 2, 760 milímetros de mercurio. Y vean acá. Vean qué pasa con los milímetros de mercurio. Eso es lo importante. Porque si hubiera trabajado atmósferas y milímetros de mercurio, no puedo eliminar las unidades de dimensión. Entonces, como estoy trabajando milímetros de mercurio arriba y milímetros de mercurio abajo, yo puedo eliminar. El milímetro de mercurio que está multiplicando se me cancela con el que está dividiendo. ¿Y qué me va a quedar? La respuesta me va a quedar en 5 litros. Yo opero 740 por 5 dividido 760 me da 4.87. ¿Qué unidad quedó? Por lo tanto, la respuesta, el volumen final a la que va a quedar ese gas es de 4.87 litros. No es nada más de ver que de repente queda en metros cúbicos. No se arriesguen. Hagan esto y van a ver, no se van a arrepentir. Bueno. Pues, ¿qué volumen? Miren acá, ¿qué volumen ocupará a 36? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué volumen ocupará a 36 grados centígrados? 10 pies cúbicos de helio medido a 12 grados centígrados. Suponer constante la presión. ¿De qué color es el caballo blanco de don Pedro de Alvarado? Suponer constante la presión. Si les están diciendo que la presión es constante, prácticamente les están diciendo qué fórmula van a utilizar. ¿Ok? Bueno, vamos pues. ¿Qué datos tengo? ¿Qué volumen ocupará? Volumen final a 36 grados centígrados. Un volumen de 10 pies cúbicos de helio medidos a 12 grados centígrados. El volumen ocupará 10 pies cúbicos medido a 10 grados, medido a 12 grados centígrados. Entonces, este es volumen inicial, temperatura inicial, volumen final, temperatura final. Ok, veamos. Medidos a 12 grados centígrados. Una cosa muy importante. Ya tenemos temperaturas. Y recuérdense que los gases no podemos trabajarlo con escalas centígradas. Tenemos que trabajarlo con escalas atómicas. Sí, la escala centígrada la tengo que pasar a escala Kelvin. Para eso, a la temperatura que me dan,
le tengo que sumar la constante 273. 36 más 273 me da 309 grados Kelvin. Al sumarle la constante 273, la escala centígrada se vuelve Kelvin. 12 más 273 me quedan 285 grados Kelvin. Entonces tengo volumen 2, temperatura 2, volumen 1, temperatura 1. Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Dice a presión constante. Y si me dicen a presión constante, entonces me voy a mis fórmulas. ¿Cuál es la fórmula que es a presión constante? Es la ley de Charles. Y la ley de Charles dice volumen 1, temperatura 2, volumen 2, temperatura. Aquí está de otra forma, como se las enseñé, pero ahorita se las explico acá. Aquí las tengo, ¿no? Volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2, temperatura 2. ¿Qué pasa acá? Esta temperatura 1 que está dividiendo pasa multiplicando y les va a quedar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tengo mis fórmulas de la ley de Charles, que es la que voy a utilizar. Aquí está un poquito más sencilla porque es más fácil despejarla de esta manera que de esta manera, pero ustedes eligen. Esta fórmula es exactamente igual a esta fórmula, solo que aquí está en lineal y aquí está con denominadores. Ok, entonces empecemos. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo el volumen final. Por lo tanto, la temperatura absoluta final que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda de esta manera. Bueno, ordenémosla. La velocidad, el volumen final va a ser igual. Volumen inicial, 10 pies cúbicos. Multiplicado la temperatura final absoluta, temperatura 2, 309 grados Kelvin. Temperatura inicial absoluta, en escala absoluta, 285 grados Kelvin. Ok. Muy bien, vean, el grado Kelvin que multiplica, el grado Kelvin que divide, se cancela. Por lo tanto, me queda 10 por 309 dividido 285, me queda 10.84. ¿Qué unidad es? 100 cúbicos. Y ahí lo tengo a mano. Dado 20 litros de amoníaco a 5 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. Aquí me llama la atención. Me dan volumen, me dan temperatura, me dan presión. Automáticamente yo ya sé qué fórmula voy a utilizar. La ley universal de los gases. Determine su volumen a 30 grados centígrados y 800 milímetros de mercurio. Ok. ¿Qué me dan? Primero dice amoníaco. Así el volumen es 20 litros inicial. La temperatura 5 grados centígrados a una presión de 760 milímetros de mercurio. Y antes de continuar, el otro volumen lo tengo que trabajar en litros. La otra temperatura en escala centígrada y la presión a milímetros de mercurio. Ahora, otra cosa importante. Como aquí estoy trabajando en escala centígrada, si quieren pongámoslo para que no se me vayan a hacer bolas. No sé por qué no se va. Entonces les explico. Como aquí tengo escala centígrada, la otra temperatura la tengo que tener en escala centígrada. ¿De acuerdo? Porque puede haber Fahrenheit también. Muy bien. Entonces, no puedo trabajar en gases escalas centígradas ni Fahrenheit. Si son centígradas, las tengo que pasar a Kelvin. Si son Fahrenheit, las tengo que pasar a grado Rankine. Para pasar escala centígrada a grado Kelvin, le voy a sumar la constante 273. 273 más 5 me queda 278 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Y a 30 grados centígrados,
Le voy a sumar 273, 30 más 273 me queda 303 grados Kelvin. ¿Cómo la voy a utilizar? Bueno, vamos a ver, analicémosla y me doy cuenta de que voy a utilizar la ley universal de los gases. ¿Por qué? Porque me dan volumen, temperatura y presión. Y aquí tengo mi fórmula que voy a trabajar. Despejo. ¿Qué me dan? ¿Qué me piden? Me están pidiendo el volumen final. Me están pidiendo el volumen final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La temperatura está dividiendo, va a pasar a multiplicar. ¿Sí? Y la presión que está multiplicando va a pasar a dividir. Y me queda que el volumen final del gas va a ser igual a la presión y el volumen inicial multiplicado por la temperatura absoluta final, dividido la temperatura absoluta inicial, dividido la presión final de este gas. Bueno, repito, para poder despejar el volumen final, primero quito el denominador. La temperatura 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Me queda de esta manera. Luego, la presión que está multiplicando va a pasar a dividir y me queda de esta manera. Ok, entonces ahora lo ordeno. Este volumen lo voy a pasar para acá y la fórmula la voy a pasar de esta manera. Introduzco valores. Presión inicial. La presión inicial es 760 milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio. Volumen inicial, déjenme aclarar un poquito la voz. Volumen inicial, 20 litros. 20 litros. Temperatura final, la temperatura final, 303 grados Kelvin. 303 grados Kelvin. Temperatura inicial, la temperatura inicial, 278 grados Kelvin. Presión final, 800 milímetros de mercurio. Ok, ahora veamos qué pasa con las unidades dimensionales. Este milímetro de mercurio se me va a cancelar con este milímetro de mercurio. Estos grados Kelvin se me van a cancelar con estos grados Kelvin. Y el volumen me va a quedar en litros. Ok. 760. Perdón, 760 multiplicado por 20, multiplicado por 303, dividido 278, dividido 800. ¿Qué me queda? Me queda 20.7. ¿Qué? Y ahí tienen el problema. Bueno, y aquí está hecho a mano. Miren, una cosa que yo les aconsejo a caminen niños. Esta es la ley universal de los gases. Entonces, para simplificarlo, les hago lo siguiente. Esta temperatura 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y esta temperatura que está multiplicando, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y les queda a ustedes la fórmula de la ley universal de los gases de esta forma. Les queda sin denominador y aquí ya lo pueden despejar mucho más fácil. Yo les aconsejo que la manejen de esta manera. ¿Sí? Para despejarlo es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Bueno, una masa de hidrógeno ocupa 874 pies cúbicos. Estamos hablando del sistema inglés. A grados Fahrenheit. Y 19.8 libras por pulgada cuadrada. Ahí va su volumen, cuidado. Menos 76 grados Fahrenheit y 53.6 libras por pulgada cuadrada. Miren este signo, esto a veces alguien lo puede equivocar un poquito. Muy bien, ¿qué me da? Primero estamos hablando de hidrógeno. Ocupa un volumen de 874 pies cúbicos. La temperatura es de 59 grados Fahrenheit. Y la presión 19.8 libras por pulgada cuadrada. Entonces, miren niños, para ver el sistema. Los volúmenes los trabajo en pies cúbicos. Las temperaturas en Fahrenheit y las presiones en libra pulgada cuadrada. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me pide? Hallar el volumen a menos 76 grados Fahrenheit y 53.6 libras por pulgada cuadrada. ¿Está bueno? Entonces, vean, libra pulgada cuadrada, libra pulgada cuadrada. Grado Fahrenheit, grado Fahrenheit. Volumen, el volumen, aquí no tengo la unidad dimensional,
pero aquí la tengo en pie cúbico, por lo tanto, la respuesta me va a quedar en pie cúbico. Ahora, algo muy importante, no puedo trabajar ni a escala centígrada ni a escala Fahrenheit en gases, los tengo que pasar en escala absoluta. Si voy a trabajar a escala centígrada, estoy trabajando a escala centígrada y la quiero pasar a absoluta, tengo que pasarla a Kelvin. Y para eso le tengo que sumar 273. ¿Sí? En el caso del sistema inglés, que en este caso me están dando escala Fahrenheit, la tengo que pasar a la escala Rankine. Y para eso le tengo que sumar, ¿qué? 460. 460 a la escala Fahrenheit me queda escala Rankine. 460 más 59, 519 Rankine. Y menos 76 más 460, 460 la constante en Rankine, me queda 384. Cuidado. Signos contrarios se restan quedando con el signo del mayor. Menos 76 más 460, 384. Me dice un compañero un día, hace un par de años, doctor Reyes, verás es sencillo, todo el mundo lo sabe. Uno sabe, ¿no? Los pilas, pues. Pero más a algunos se le puede pasar y por eso lo repito. Porque más vale que lo repita y que después así, no, autor hubiera dicho, no sea mala onda. Por eso lo repito. Yo sé que la mayoría lo hace, no hay ningún problema. Muy bien. Fórmulas. Es lo mismo, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Tenemos las tres variables, volumen, temperatura y presión, entonces voy a utilizar la ley general de los gases. Ya lo hemos venido platicando. Y aquí lo tengo. Muy bien. Entonces despejamos. Como me están pidiendo el volumen final, la temperatura absoluta que está dividiendo pasa a multiplicar. Me queda de esta manera. Y la presión que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, me quedó mi fórmula ya lista. Ordenémosla así como nos la enseñaron en el código. Ahorita buscamos valores. Presión inicial. 19.8 libra pulgada cuadrada. Volumen inicial. 874 pie cúbico. Temperatura final en escala absoluta. 384 grados Rankine. Temperatura 1 en escala absoluta. 519 grados Rankine. Y la presión final, 53.6 libras por pulgada cuadrada. Ok. Y me queda 19.8 multiplicado por 834 por 384 igual. Dividido 519 igual. Dividido 53.6 igual. Me queda 238.88. Esta libra pulgada cuadrada que está multiplicando se va con esta libra pulgada cuadrada que estamos dividiendo. Grado Rankine se cancela con grado Rankine. ¿Y qué me queda? Pie cúbico. Por lo tanto, el volumen final es igual a 238.88 pie cúbico. Ahí lo tengo. Esto es lo que tenemos para esta semana, jovencitos. Es algo simple, es algo sencillo. Hágase su hoja de trabajo. Cualquier duda, estoy para servirles. ¿De acuerdo? Perdón, estoy en clases. Muy bien, jovencitos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, con mucho gusto para servirles. Muy bien. Disculpen los inconvenientes de la clase, pero por lo menos gracias a Dios no salí la clase sin mayor dificultad. Muchas gracias, niños. Entonces, Sí, doctor, perdón, ¿alguna pregunta? Cuénteme. Solo quería saber en qué situaciones vamos a utilizar los grados Fahrenheit y en qué los grados Rankine. Solo eso fue donde no me quedó claro. Fahrenheit, Rankine. Cuando estamos, perdonen por mi problema. Ok. Cuando estamos trabajando grados centígrados, tenemos que pasar a grado Kelvin. Es decir, los gases los vamos a trabajar en escalas absolutas, pero hay normas, hay reglas. Los centígrados los relacionamos con Kelvin.
Tomás la escala centígrada y lo sumas la constante 273 y te queda escala Kelvin. Si te dan Fahrenheit, entonces tenés que pasar a escala absoluta, pero los grados absolutos de la escala Rankine, de la escala Fahrenheit, el Rankine, y le tomas, tenés que sumar 460, ese es ¿cómo te digo? La constante para Rankine. Entonces, relacionas Kelvin con centígrados y Rankine con Fahrenheit, ¿de acuerdo? O sea que si en el problema me dan grados centígrados, los trabajo en grados Fahrenheit y cuando me los dan en Fahrenheit, los trabajo en Rankine. Es así, ¿verdad? ¿Te voy a mandar a jugar con Shelahu, compadre? No. Centígrados los pasamos a Kelvin y Fahrenheit los pasamos a Rankine, ¿de acuerdo? Ah, No sí, sí, puedes, perdón, así era. Me ¿verdad? confundí. Sí, sí, así. Centígrado a escala Kelvin, Kelvin. Fahrenheit a escala Fahrenheit a Rankine. Ahora sí, cada ya. uno Gracias. tiene su constante, 273 y 460, ¿de Sí, acuerdo? sí, gracias, doctor, muy amable. Ok, Jonathan. Ahora hay una pregunta que hace el estudiante comúnmente. Doctor Reyes, ¿y si yo tengo grados centígrados, los puedo pasar a Fahrenheit y después los paso a Rankine? Claro que se puede, pero está haciendo un paso adicional, ¿me entendés? Entonces, yo no les voy a complicar a la hora de la hoja de trabajo ni el examen. Si yo trabajo escalas centígradas, ustedes la pasan a Kelvin. Si yo trabajo Fahrenheit, la pasan a Rankine. Ya estuvo, no hay ningún problema. Por eso les enseñé de las dos maneras. El mismo problema utilizando lo que es la ley universal de los gases, solo que uno en el sistema inglés, que utilizamos lo que es Rankine, y el otro en el sistema internacional, que utilizamos Kelvin. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguien más, niños? Muy bien. Si no hay dudas, no hay comentarios, para servirles, jovencitos, y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Muchas gracias. Feliz tarde, Muchas doctor. gracias, doctor. Que siga mejor. Feliz Muchas tarde. gracias, Ani. Gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, gracias.